Estamos aquí de nuevo en Ruta Electoral, la revista de todos ustedes, del Canal 36, multimedia para el pueblo dominicano y las comunidades en el exterior, a nivel nacional e internacional. Esta es la más completa programación sobre el proceso electoral en República Dominicana. Los partidos políticos, como instituciones, como formaciones ideológicas y humanas, sus integrantes, sus líderes, sus programas, sus estrategias políticas electorales, sus propuestas de gobierno, de políticas públicas. Aquí estamos esta tarde y hoy tenemos otro partido político que es el Partido Verde Dominicano, representado por sus líderes principales, su presidente José Antolín Polanco, aquí presente, bienvenido, y su vicepresidente Abel Pantaleón. Les damos la bienvenida, esta es su casa, siéntase en familia y vamos a compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el esfuerzo que ustedes hacen de participación en el sistema electoral dominicano. Bienvenidos. Gracias, lo primero es darle las gracias por invitarnos. Ariel y yo vamos a tratar de tener una tarde ameno contigo para hablar de lo que es el Partido Verde Dominicano y cuál es su accionar en la República Dominicana y en el mundo como verde que somos. Y aportar desde esta tribuna que ha abierto para los medios la visión desde dentro de los partidos políticos, que hace tanta falta. Se ve mucho desde fuera lo que partidos hacen o no hacen, pero conversar desde dentro es diferente, crea una visión diferente. Así que gracias y aquí estamos. Por eso hacemos el esfuerzo para llevarle al país, a los ciudadanos, a los electores, todo lo que tiene que ver con las profundidades, con los manejos de los partidos políticos, para que conozcan, para que puedan dar seguimiento y tener la orientación suficiente para cómo ceder, cómo participar y ejercer su derecho fundamental, el sagrado derecho al sufragio en las próximas elecciones. Antolín, ¿cómo tú ingresas a la política dominicana? Yo ingreso en 1986. Mi área es informática y como tal entré siendo parte del equipo técnico de Jacobo Magluta. Jacobo Magluta. En aquella ocasión, en 1986, en ese proceso como técnico electoral de su equipo para esas elecciones. O sea, tú eras del partido PRI. Sí, no, PRD en ese PRD entonces, porque no había surgido la división política. Y no era ni siquiera que era parte, yo era técnico. Y como técnico me contrataron para hacer un trabajo. Es ahí que hago mi pinino como político. Bien, ¿en qué año? 1986. ¿Y cuándo tú te decides involucrarte ya en la política partidaria con un perfil propio? A partir del 2000, nosotros, porque yo era el único hacedor del partido que había en ese entonces, como técnico electoral logré hacer una plataforma de padrones electorales y todas esas cosas. Y todo el que quería un partido político me buscaba, porque yo era el único que tenía esa plataforma para tal. Tú eras una especie de técnico especialista en construir y diseñar partidos políticos desde el punto de vista del cumplimiento de las reglas electorales, de la norma electoral, ¿verdad? Pero a eso adiciona el único técnico especialista de ese entonces. Inclusive el PRM de hoy pasó por mi mano. Interesante. Cuando fue ACD. Alianza Social Demócrata. Alianza Social Demócrata. Fui yo que hice los padrones electorales, las nóminas, y todas esas cosas de ese partido. Bien. El BIS, yo fui parte de ese equipo técnico que preparó parte de esa documentación también en 1989. Tú has pasado por una gama de partidos políticos y conoces la formación de todos esos partidos. La mayoría de los partidos pasaron por mi mano. Entonces, ¿cómo decides hacer partido propio? Mira, yo era más que político, yo lo que era un técnico, yo no era partidista ni nada de eso, pero siendo técnico también yo era un activista de lo que era la preservación del medio ambiente. Eso me inspira yo crear una plataforma, pero una plataforma social más que política. Pero todo conociendo el panorama como nosotros, los dominicanos, nos desenvolvemos. Aquí todos sabemos que si tú no tienes poder político, tú logras poca cosa para la sociedad y más temas sociales que nos involucran a todos. Yo decía que para tú lograr conseguir leyes, conseguir cosas como
preservar el agua, cuidar el medio ambiente. Todo eso tenía que tener la voluntad del poder para poderse lograr. Y aquí solo se logra es tener poder político si es a través de un partido político. Es ahí que me nace la idea de crear un proyecto social, un proyecto social con sentido político. Pues el Partido Verde es el único partido en el país que tiene sentido de ser. Aquí los partidos solo tú lo ves que aparecen en los tiempos electorales. Fuera de ahí no tienen nada que exhibir ni nada que hacer. Porque uno es izquierdista, otro es liberal, otro es revolucionario. Y tú te preguntas, ¿y con qué se come eso? Con la sociedad, con nada. Solo para un proceso electoral. Nosotros no. Nosotros somos una institución que tiene que ver con el diario vivir. Porque la misión principal de nosotros es tratar de preservar la poca agua que tenemos, que somos una isla destinada a no tener agua para consumo. Porque lamentablemente nosotros tenemos presas que son las que abastecen los ríos nuestros, presas. abastecen la presa y la presa a su vez abastecen los acueductos. Pero resulta que las presas se hicieron para alimentarse de los ríos, pero ya no tenemos ríos. Los pocos ríos que nos quedan no tienen ni siquiera un 25% de su caudal original. Ya la presa aquí, para llegar a nivel de agua que necesitamos para consumir, tiene que llover. Y ahora con estos fenómenos, con este daño, con estos efectos de cambio climático, aquí tú no sabes cuándo llueve ni cuándo no llueve. Tú no sabes qué tiempo será de sequía ni qué tiempo será de lluvia. Entonces, en ese accionar, ¿cómo políticamente surge el Partido Verde Dominicano? Es ahí que un grupo de medioambientalistas decidimos hacer un proyecto político. Hace 13 años, 2008 por ahí. Ahí surge el Partido Verde Dominicano. Surge el Partido Verde, que inicialmente se llamaba Partido Socialista Verde. Okay. Porque en ese entonces el socialismo andaba por Latinoamérica en auge, a los Chávez, a los PSOE en España, y tenía la parte socialista por eso. Además de que los verdes de por sí tienen una línea socialista a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son los desempeños básicos de ese partido? Tú dices que hay partidos que solo aparecen en campaña electoral. ¿Cuál es la diferencia de ustedes fuera de la campaña electoral? ¿Cuáles son las actividades que ustedes desarrollan y que ustedes desempeñan al margen de los procesos electorales? Por ejemplo, yo te puedo decir un proyecto que nosotros estamos ejecutando en este momento. Se llama Certificación de Ciudadanos Verdes. Es un proyecto que nosotros estamos llevando a las escuelas y a los colegios. Por decirte uno de los tantos proyectos que tenemos en carpeta, ¿en qué consiste? Consiste en educar, en concientizar a los jóvenes, desde el más pequeño hasta el más grande, de preservar la poca agua que tenemos, de ahorrar el agua. ¿Cómo lo hacemos? Mira, te enseñamos, tú te vas a duchar, por favor, no te pongas a cantar en la ducha con el jabón, cierra tu ducha en el momento que te enjabonas. Bien. Porque resulta que tú cuando te metes a una ducha, tú gastas más agua de la que necesitas. Pero ustedes tienen una metodología para esa educación ciudadana. Todo un programa. Y lo están sistematizando, Sí, lo están llevando a las escuelas de manera calendarizada. Todo un programa en ese sentido. Estamos, vuelvo y te repito, del más pequeño hasta el más grande, concientizando. Porque antes la educación en la casa entraba por el padre, por el patriarca. Ahora resulta que es más fácil que entre por el niño. Se le hace más caso al niño que hasta el patriarca de la casa cuando tú quieres introducir alguna modalidad en tu casa para que escuchen, para que capten. El niño es la vía más adecuada, más expedita. ¿Y en cuántas elecciones ha participado a partir de la formación del partido? Desde el 2010 hacia acá. ¿Han participado ustedes con candidatos propios y también con candidatos presidenciales? Sí. ¿Solos o en alianza? En ambas cosas. Por ejemplo, las elecciones pasadas, nosotros fuimos el único partido, el único, de 25 partidos que se atrevió a presentar candidaturas solas, sin alianza, con nadie. ¿A nivel presidencial? A todos los niveles. A todos los niveles. 4.700 candidatos a nivel nacional nosotros presentamos ante la Junta Central Electoral. Que por el asunto de la pandemia, por el asunto de que todos sabíamos el encierre que vivimos, nos vimos precisados a renunciar
días antes de las elecciones a ese proceso, porque la pandemia no nos permitió. El candidato que teníamos, a pesar que era un candidato con un buen discurso nacionalista. ¿Quién era el candidato? El ingeniero Porfirio López Nieto. Porfirio López Nieto. Eso es en el 2020. 2020. Sí. Y antes del 2020, las elecciones 2012, 2016, ¿cómo fue la participación de ustedes? Nos fuimos aliados al PLD. En el 12. En el 12, en el 10. Las primeras elecciones en las que ustedes participan como partido, ¿en cuáles? En el 2010. 2010. Ujú. ¿Y participan bajo qué condición? Aliado al PLD. Aliados al PLD. Sí. Con el candidato presidencial del PLD. Sí. Y los candidatos congresionales con partidos en alianza, imagino. Sí. Y sacaron algunos oficiales electos. Sí, inclusive Diputados, senadores, en sí. algunos municipios nos fuimos solos en ese entonces. Sí. Lo mismo que en el 2014. ¿Pero qué lograron en el 2008? 2008 me dijiste. En el 2010. En el 2010, ¿qué lograron Nosotros ustedes sacamos ahí 4 regidores a nivel nacional, a nivel nacional? de manera independiente. Ok. Porque en algunos municipios nos fuimos solos, independientemente de que hicimos una alianza con el PLD, pero dejamos municipios en los que nos fuimos independientes. Okay. Y en fruto de esa alianza, ¿ocuparon funciones públicas importantes en el Estado Dominicano? Sí, a partir de 2011 fuimos parte de ese gobierno, primero de Leonel y después de Danilo. ¿Qué ocuparon? Nosotros fuimos dirigimos el Consejo Nacional de Población y Familia. Ok. Entonces, sucesivamente participaron en alianza, 2010, y luego en el 12. En el 12 y en el 2010, a partir del 2019, entonces fuimos independientes. Y en el 16, También aliados, apoyando a Danilo con el PLD. con el PLD. En el 20, Nos fuimos solos. fueron solos y luego apoyaron. No. Bueno, me dijiste que apoyaron a López Nieto. Sí, Hubo ese era, un acuerdo, un pacto político con el nacionalista Porfirio López Nieto. sí, porque él era el candidato propio nuestro. Era el candidato de ustedes. Sí. ¿Y qué ocurrió en ese proceso? No, la pandemia impidió que nosotros saliéramos a la calle. Era un candidato que teníamos que vender porque era un candidato que no tenía ese griffing político a nivel de la población. No se había proyectado suficiente. No se había proyectado. Llegó un momento que dijimos, ven acá, no hay forma de que en estos tiempos como está, no se podía salir a hacer política. La pandemia. Utilizamos las redes como mecanismo, no nos fue suficiente para proyectarlo a un nivel que él pudiera competir. Entonces decidimos retirarnos. ¿Se retiraron? ¿No participaron en el proceso del 20? No, ¿En ninguna posición? no. Y con la Junta Central Electoral, ¿cuál fue entonces la situación? Porque probablemente habían recibido fondos públicos para esa campaña electoral, ¿verdad? Fondo que regresamos para atrás. Importante. Somos el único partido que ha devuelto dinero de lo asignado a la Junta. En el 20. En el 20, lógico. Producto al retiro de todos nuestros candidatos, se tomó una decisión política de devolver esos fondos porque no iban a ser utilizados. ¿Qué cantidad devolvieron? Estamos hablando de casi alrededor de 5 millones y algo de pesos, que es ínfimo. Mucho para un partido emergente, Pero es importante. pero sí se hizo la forma responsable. Enuncia una conducta pública valiosa y significativa. El único Devolver partido, al Estado fondos públicos de campaña que le fueron asignados y que no fueron utilizados. que inclusive cuando la Junta Importante. nos da ese dinero, nosotros hacemos consulta y decimos, pero no vamos a participar en el proceso. Y nos dicen, bueno, pero ustedes pueden cubrir deuda del proceso de campaña que ya ustedes llevaron. Y nosotros preferimos mejor Devolverlo. regresarlo. Me parece una conducta realmente íntegra y demostrativa de una responsabilidad no solamente institucional, sino también cívica. Y en la situación actual, ¿cuál es la realidad actual del Partido Verde? Me dices también, disculpa, que ustedes tienen una vinculación internacional, Abel, una vinculación internacional Sí. a través de una internacional, una especie de internacional socialista. En este caso, los verdes europeos. Bueno, no, de hecho nosotros somos el único partido de este país que es miembro y tiene dirigencia en la Global Green. Aparte de eso, somos también miembros de la Federación
de las Américas, los partidos verdes. Nosotros compartimos la copresidencia de la Global Green, que es la institución más grande. Ustedes como partido. Sí, como partido. Nuestra compañera Gloria Polanco es no se usa vicepresidente. Tiene una modalidad que son compartidos, o sea, hay dos presidentes de diferentes lugares que co-chair, exactamente. Correcto. El co-chair, entonces nosotros compartimos, tenemos ahora El mismo. chairman y el co-chair. Exactamente, entonces tiene igual voto. Esa es la diferencia. No, o sea, uno no puede decidir sobre el otro, sino tiene que ser todo consensuado. Y nosotros tenemos ese hasta el día de hoy. Todavía. Como Nosotros, Partido Verde, como ustedes Partido son Verde. los representativos en República Dominicana de Global Green, Correcto. que es, digamos, una internacional de partidos verdes. Correcto. Y la asociación más grande de políticas verdes en el mundo. Ok. Además de fundaciones y todo otras eso, organizaciones todo verdes. Todo eso. ¿No debería tener un mayor nivel de impacto en el país y en el partido ser usted afiliado a este tipo de organización? No solo eso. Y diciendo un ching más del Global Green. Global Green es la organización más grande del mundo cuando se trata de partido político. La Global Green agrupa alrededor de 100 y pico de países alrededor del mundo. Donde quiera que haya un partido verde, es parte de la Global Green. La Global Green está dividida en 4 continentes: África, Europa, Asia y América. En el hemisferio americano, ¿cuál es el rol de ustedes? Nosotros hasta hace 2 años dirigíamos la Federación de los Partidos Verdes de las Américas. Se llama FPBA, sí, Federación Bien. Americana de Partido Verde, que es a su vez miembro de la Global Green, porque la Global Green, más que partido, está conformada por federaciones, una por cada continente. Usted, para ser miembro de la Global Green, tiene que ser miembro de la federación de su continente. Y la federación, a su vez, es miembro de la Global Green. Decía Ariel, nosotros compartimos la dirección mundial de la Global Green. Una dominicana es lo que lo llaman converge de la Global Green, porque la Global Green no la representa un solo. ¿Esa dominicana es del partido? Sí. ¿Y quién es esa? Gloria Polanco, la Sí, licenciada Gloria Polanco. Ok. Es primera vez que un miembro del continente americano es parte de la presidencia de la Global Green, porque la Global Green la dirigen 2 presidentes. Ellos le llaman converge, 2 presidentes, uno de cada continente, porque como son 4 Bien. continentes, siempre tratan de que los votos nunca haya... De que sea compartido. Sí, inclusive las votaciones... Geográficamente compartido. Sí, inclusive las votaciones tienen que estar obligatoriamente consensuadas entre los 4 continentes. No pueden haber aprobaciones y nada si las 4 federaciones, una por continente, están de Y acuerdo. sobre esta convención, las políticas, las grandes líneas que traza la Global Green, en el caso atinente a los compromisos políticos de ustedes en República Dominicana, ¿cuáles son las grandes líneas? Digamos, sobre la Agenda 2030, sobre las políticas sexuales y especiales, sobre las políticas territoriales y migratorias. ¿Cuáles son esas líneas que identifican ese movimiento político del cual ustedes son parte? Los efectos del cambio climático, que es el tema principal de todos los encuentros globales. Y en ese sentido, ¿qué propuesta usted tiene como partido? Inclusive los congresos son para eso, para generar no solo ideas, sino documentos que van al gobierno, que tienen que ver con sus respectivos países. Cada país tiene que llevar resoluciones que el pleno de la Global Green los analiza, los revisa, y esas resoluciones entonces vienen a los gobiernos a través de las instituciones, llámese OEA, llámese Naciones Unidas, el Comité Internacional sí, de Cambio Climático. Esas decisiones, lo que nosotros le llamamos resoluciones, van a las Naciones Unidas. Claro está, al área de todo lo que el área medioambiental, verde. Claro. Y las Naciones Unidas, a través de ello, entonces la lleva a los países. Para completar un poquito más, en el 2022, en noviembre, aquí realizamos la convención de los partidos verdes de las Américas. Aquí en República Dominicana, 26 de noviembre del 2022 se realizó esa convención donde participaron una ministra
que tiene que ver con el desarrollo de las políticas verdes Suecia. de Suecia. El presidente converge Bob de la Global Green y todos los actores importantes de la federación, donde se llevó una resolución, donde participó una delegación del gobierno, diciéndole... La delegación del gobierno dominicano sí, estuvo ahí. Sí, por lo menos en la apertura y posteriormente en la entrega del documento de la resolución, donde se hacían algunas observaciones para la producción industrial sostenible. Hay un problema con el efecto invernadero, hay un problema con el tema ya el presidente lo hablaba en otras intervenciones, el tema de la invasión a los terrenos, de esta explotación desmedida de algunas compañías. Pues ahí se le dieron algunos pormenores de cuál sería la opción para temas de explotación, para temas de industrias, de comercios y cómo manejar un poquito más el tema de los desechos. Y desde esa perspectiva, entonces, políticamente, ¿cuáles acciones concretas ustedes han tomado frente al gobierno dominicano en las políticas ambientales, de manera, acción política concretas? Dándole seguimiento a eso, y el presidente me podrá corregir, dándole seguimiento a esas observaciones, hemos estado día por día vigilando y además hemos estado dando las observaciones necesarias a las instituciones que tienen que ver con este cuidado. Como sabemos, un partido pequeño, quizás no mucha gente sabe de la importancia y la naturaleza de las observaciones que estamos haciendo. Se nos ha hecho un poquito cuesta arriba, pero poco a poco vamos avanzando. Hemos visto cómo algunas medidas, algunas industrias se han tomado, se han ido saneando algunas cuencas de ríos importantes para aquello de la preservación y el cultivo de aguas limpias, que ese es otro proyecto que nosotros en Brasil hace unos años ya trajimos al país, que se llama producción de aguas limpias, que es un asunto que tiene que ver con las cuencas de los ríos. Y por ahí más o menos andamos. Yo sé que el presidente hizo algunas observaciones directas al gobierno. Pero en términos de acciones políticas que impacten en la sociedad dominicana, ¿qué tipo de iniciativas? Porque ustedes son un partido político, no son una fundación ni una ONG, ustedes son acción política. En esos términos, ¿qué políticas de impacto ustedes han demandado, han planteado, han propuesto al gobierno dominicano, especialmente en momentos en que aquí las políticas ambientales, en la gestión de Seara Hatton, después de la crisis, de la tragedia que afectó a ese ministerio con la situación de Jorge Mera, o sea, aquí hubo una crisis incendiaria, aquí hubo una crisis de depredación. Puede decir ahí todavía. Puede decir ahí. Y todavía, que estremeció al país durante varios meses. Vamos a decir que hay, porque nosotros tenemos un problema serio. Y es que aquí, independientemente de que el presidente tenga o no buenas intenciones para con el cuidado del medio ambiente, nosotros no tenemos instituciones aquí. Entonces, las demandas de ustedes, no tenemos instituciones aquí que te escuchen. Las instituciones llamadas a escucharte, y no solo a escucharte, llamadas a que tú te asocies con ellas para ayudar, para mitigar todos estos desastres medioambientales. Aquí no hay instituciones, aquí no hay ministerio. Entonces, que te escuche para no ser tan directo. ¿Han demandado acciones concretas y específicas? No solo hemos demandado, nosotros hemos llevado proyectos a medio ambiente. Y no ha habido forma ni siquiera que caso no hagan. Bien. Porque aquí no existe un ministerio de medio ambiente. Existe un ministerio ahí que no se sabe ni cómo se llama. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver de nuevo con los temas más candentes y más activos de la política electoral y el Partido Verde, sus dirigentes, candidatos, programas y estrategias. Volvemos en un segundo, Canal 36, aquí con su ruta electoral. Vamos a cumplir con algunos compromisos. Regresamos en breve con los representativos del Partido Verde, su presidente Antolín y su vicepresidente Abel. Volvemos en breve.